Luego del ataque de la Liga de Villanos, todos en la ciudad quedaron preocupados. La UA aumentó su seguridad, pero aún así no les impediría seguir con sus clases ni el evento más importante que es transmitido por todo el país, el Festival Deportivo de la Academia. Sí señor, esto es la temporada 2 de Boku no Hero Academia. Resumen en 10 minutos, más o menos. Noveno video del especial videos diarios de diciembre por 3 años en YouTube, Navidad, fin de año y porque se me cantan las pelotas. Sí, voy a intentar subir video diario durante todo el mes y lo único que pido a cambio por tanto esfuerzo es que te suscribas. Así de fácil, suscríbete y vas a tener video hasta que termine el año. Y sí, como dije, la academia organizará el festival deportivo, por lo que todos se prepararían para estar listos para ese día. All Might le puso más responsabilidades a Izuku, diciéndole que destaque lo suficiente para demostrar que él es digno de ser su sucesor. Las demás clases lo tenían en la mira por ser los que más destacaron por el ataque de los villanos, y Shoto junto a Ida, al igual que Bakugo, ahora verían como rival al prota porque reconocen que tiene potencial. Aparte de que Shoto se enteró de que tiene cierta conexión con All Might, cosa que le tocó un poco las pelotas porque su padre es Endeavor, el segundo héroe por debajo de All Might, quien aprovechó un tipo de unión de parejas para conseguir a alguien para crear un hijo capaz de superar al héroe número 1, porque él viene hace rato intentándolo y no lo consigue. O sea, quiere vivir su sueño a través de sus hijos, básicamente. Y tuvo varios hijos y a todos los trató mal porque según él le salieron fallidos, a excepción de Shoto, porque al tener su poder de fuego y el de su madre de hielo, lo empezó a entrenar hasta el cansancio, traumándolo a él y a su madre, la cual terminó agarrándole odio a su propio hijo porque odia a Endeavor por cómo la usa a ella y a sus otros hijos, por lo que terminó tirándole agua hirviendo en la cara a Shoto mientras le decía que su lado de fuego le daba asco. O sea, todo mal. Pero bueno, como Shoto piensa que Izuku tiene cierta conexión con All Might, lo retó diciéndole que lo derrotará sin usar su lado de fuego para demostrarle a su viejo que está más roto que él. Y así el día llegó y conocimos a un montón de nuevos personajes secundarios, como la hermosa, preciosa, divina, diosa y dominante presentadora del evento, la heroína para mayores de 18 años, Midnight. ¡Por Dios, Asotame! ¡Mua! Los de la clase de primero B, como la que puede hacer crecer sus manos Itsuka, el que puede endurecer todo su cuerpo como Kirishima pero con metal Tetsutetsu, el rubio que copia los poderes de los demás Neito. La de pelos de espina y vara, y de esa clase hay más, pero son los más relevantes, digamos. Luego estaría el único estudiante relevante de la clase de primero C que puede controlar a las personas y estas responden sus preguntas. Hitoshi Shinzo. ¿Shinzo? Es la pelirrosa del grupo de apoyo para héroes obsesionada con crear herramientas para venderlas a grandes empresas, Meihatsume. Y repito, hay más personajes, pero son los más relevantes, porque fueron los que más destacaron en el festival deportivo, el cual, de hecho, se dividiría en 3 partes. La primera fue una carrera de obstáculos donde solo calificarían para el siguiente juego 42 participantes, y en los obstáculos iban desde robots gigantes hasta cruzar por cuerdas en un precipicio hasta un campo minado, donde los que más destacaban eran Shoto y Bakugo porque avanzaban sin problemas. Pero Izuku aprovechó un pedazo de un robot del inicio para juntar unas cuantas bombas, tirárseles encima y salir volando, consiguiendo adelantarlos a todos, ganando el primer lugar. Pero ahora todos se irían contra él, porque el segundo juego era una guerra de caballería. Harían equipos de entre 2 a 4 personas y en base a la posición en la que quedaron en la carrera tendrían un puntaje de mayor a menor, y solo los 4 grupos que roben más puntajes pasarían al siguiente juego. E Izuku, por ser el número 1, tenía 10 millones, así que literalmente todos lo tenían en la mira. Y si se preguntan cómo terminó, pues bien, Shoto casi usa su lado de fuego sin darse cuenta, pero Izuku lo evitó usando el One for All sin lastimarse. El que copia dones demostró lo roto que está, pero igual perdió porque Bakugo le robó sus puntos, y al final, los 4 equipos que pasaron al último juego fueron: en primer lugar el equipo de Shoto junto a Kaminari, Momo, Ida y Denki; en segundo lugar Bakugo junto a Mina, Kirishima y Hanta; en tercer lugar Shinzo con Majirao, Ibara, Yuga y un random más que no aporta mucho la verdad; y por último Izuku junto a Ochako, Fumikage y Mei. Estas 16 personas pasaron, pero 2 de ellas, como Majirao y el random, decidieron retirarse porque no recuerdan nada de lo que pasó en el duelo de caballería. Pero bueno, sus lugares los terminaron tomando la cabeza de espinas y el tipo de metal, para participar en la última parte del evento, la cual consiste en un duelo de 1 contra 1, donde el primer duelo era entre Izuku y Shinzo. Pero antes del duelo, Majirao le dijo a Izuku que tuviera cuidado con Shinzo porque no recuerda nada justo después de haber hablado con él. Y es que sí, tiene sentido porque el tipo puede controlar a la gente si ésta responde sus preguntas, pero después no recuerdan nada. Y si se lo están preguntando, sí, Shinzo hizo enojar al prota para que le respondiera, pudiendo controlarlo diciéndole que perdiera saliéndose del ring. Pero en eso Izuku tiene una visión, donde ve a los antecesores del One for All, los cuales lo hicieron moverse lastimándose a sí mismo para salir del lavado de cerebro. Enfrentó a Shinzo sin responderle ni una palabra y le ganó pasando a la siguiente ronda. Luego pasaron a los otros combates, donde la pelo verde le ganó el Pikachu, Fumikage le ganó a Momo sacándola del ring, Kirishima enfrentó al tipo que se endurece como él, donde por estar igualados terminaron haciendo un duelo de pulseadas donde ganó el pelirrojo, Mina le ganó a Yuga, Mei usó el combate para promocionar sus herramientas y luego se salió del ring dándole la victoria a Ida,
Ochako enfrentó a Bakugo, donde a pesar de haber dado pelea, terminó perdiendo contra el malhumorado, y Shoto enfrentó a Zero enojado porque antes de subir a pelear se cruzó en Endeavor, lo que lo hizo enojar, así que terminó excediéndose, pero un poquito nomás, poquito. Y pasando a las segundas rondas, Izuku pelearía contra Shoto, donde usó el One for All en sus dedos para romper el hielo, nunca mejor dicho. Pero Shoto seguía congelando todo y a Izuku ya no le quedaban dedos por romper. No pasa nada, dijo, los rompo todavía más. Hasta que empezaron a hablar en medio de la pelea, donde el prota convenció a Shoto de que use su lado de fuego, por más de que lo haya heredado de su padre, porque es suyo, motivándolo a usarlo, y con su lado ardiente le ganó el prota. Y en el hospital, la viejita de los besos le dijo que ya está cansada de curarlo porque ahora llegó al punto de hacerse una cicatriz, así que lo mandó a aprender a usar sus poderes. Siguiendo con las demás rondas, Bakugo le ganó a Kirishima, Ida le ganó a la Pelo Verde y Fumikage a Mina, pasando a las semifinales, donde para no hacerla muy complicada, los únicos que llegaron al final fueron Bakugo y Shoto. El rubio le dijo a Lemo que usara todo su poder contra él también, pero en medio de la pelea, se arrepintió, por lo que terminó perdiendo, quedando finalmente como primer lugar Bakugo. De segundo quedó Shoto y tercero Fumikage. Se supone que también estaba en tercer lugar Ida, pero se tuvo que ir de emergencia porque resulta que su hermano, Tensei Ida, un héroe profesional conocido como Ingenium, al parecer se enfrentó a un villano en la ciudad de Hosu, el cual lo dejó paralítico en el hospital. Pero no estoy hablando de cualquier villano, sino que estamos hablando del asesino de héroes, Stein. Un tipo armado hasta los dientes con cuchillos, navajas, espadas, pinchos en los pies, corta uñas y hasta hojas de papel afilada. Lo que sea que corte, lo tiene. El cual tiene el objetivo de asesinar a los que no son dignos de llamarse héroes porque solo lo hacen por plata en vez de por dar un bien al mundo, siendo el único que ve como digno a All Might. Y por eso es al único que le permitiría asesinarlo. Pero bueno, volviendo con nuestra clase protagonista, después de mostrar a Bakugo como un perro rabioso con bozal en el festival deportivo, recibieron un montón de propuestas para hacer sus prácticas de héroes en agencias profesionales. Pero antes necesitaban un nombre de héroe, así que todos eligieron sus nombres e Izuku eligió ser llamado Deku. Sí, la expresión que Bakugo usó toda su vida para decirle inútil. Pero Uraraka le hizo cambiar el significado a una expresión que significa que puede hacer lo que sea, así que eligió ese nombre. ¡Uy, sí! Se nota que se gustan. A ver, bésense. Y de esa forma, cada uno fue a una agencia de héroes. Bakugo fue a que le enseñara modales el cuarto mejor héroe de Japón. Uraraka fue a aprender artes marciales con un tipo gigante que intimida hasta que habla. Sospechoso. Shoto fue a aprender de su padre a ser un héroe profesional a pesar de que lo odia. Ida fue a una agencia común y corriente, pero lo realmente importante es que es de la ciudad de Hosu, la misma donde el asesino de héroes atacó a su hermano. O sea que fue a buscar venganza. E Izuku fue con Gran Torino, el maestro de All Might, quien parece un viejito senil que apenas puede con su vida, pero en realidad tiene más ganas de vivir que cualquiera de nosotros juntos, el cual le enseñó a controlar sus poderes. Con consejos, Izuku no pudo controlar el 100%, sino que debido a que su cuerpo todavía no termina de aguantar tanto poder, solo puede usar el 5%. Pero algo es algo, ¿no? Por otro lado, la Liga de Villanos contactó a Stein para que se una a ellos porque quieren acabar con todos los héroes y asesinar a All Might, cosa que le tocó un poco las pelotas a Stein porque él no quiere matarlos porque sí, sino que quiere recuperar la vieja era de héroes. Así que los rechazó, pero Shigaraki, como no le gustó ser rechazado, esparció 3 Nomu por su ciudad para que causen caos. Y justo Ida pasaba por ahí y se encontró a Stein a punto de asesinar a un héroe, así que lo enfrentó, pero con su don, el cual puede paralizar a las personas de las que bebe su sangre, lo inmovilizó y estaba por matarlo. Pero justo aparece Deku, el cual estaba de pasada en un tren junto a Gran Torino para hacer de héroes en la ciudad cuando uno de los Nomu atacó, haciendo que se separen. Y bueno, una cosa llevó a la otra y terminó ahí intentando ayudar a Ida. Y por aparecer a ayudar a su amigo, Stein lo vio como alguien digno de ser un héroe, así que lo inmovilizaría porque lo pensaba dejar vivir. Pero aún así, todavía quería matar a Ida porque usa sus poderes no para ayudar a los demás, sino porque quiere venganza. Pero justo aparece Shoto, el cual estaba de pasada por la ciudad, y cuando Izuku llegó con Ida le envió la ubicación y bueno, Stein ahora se haría un 3 vs 1, inmovilizándolo, pero por como su habilidad tiene tiempo límite se liberan y seguían peleando hasta que finalmente en un ataque combinado entre los tres lo dejaron inconsciente. Por otro lado, Endeavor fue derrotando a los Nomu, mandando héroes al callejón donde se había ido su hijo, atraparon a Stein y todo perfecto. No, porque quedaba uno de los Nomus que atrapó a Izuku y se lo estaba llevando, pero Stein se desata, asesina al Nomu, salva a Izuku y enfrente de todos, con una apariencia intimidante, dice que recuperará lo que es ser un héroe, asesinando a los farsantes, retándolos públicamente a que vayan por él, aterrorizando a todos, incluso al mismísimo Endeavor. Pero cuando parecía que se iba a mandar a la pelea definitiva, Stein, de pie, queda inconsciente debido a sus heridas. De ahí se llevaron a curar las heridas de Izuku, Shoto e Ida, y en el hospital llegó el jefe de la policía a decirles que tienen dos opciones: aceptar un castigo por usar sus poderes en público sin tener un permiso profesional, o darle el reconocimiento a Endeavor para no ser castigados. Y creo que la respuesta es media obvia, ¿no? Así que ahora nadie, aparte de los que estuvieron presentes, saben que estos tres derrotaron a la
asesino de héroes. Pero por otro lado, la gente empezó a admirar el ideal de Stein. Empezaron a hacer videos contando su historia y explicando el por qué asesinaba héroes, motivando a muchos otros villanos a querer unirse a la Liga de Villanos. Porque como Shigaraki mandó a los Nomu justo con él, los relacionaron y bueno, ahora se les quieren unir, pero a Shigaraki no le gusta mucho la idea porque no le cae bien Stein y como Izuku estuvo metido en la pelea, pues quedó medio obsesionado con él también. Pero bueno, volviendo con la UA, después de las prácticas con agencias, All Might le contó a Izuku el pasado del One for All. Resulta que años atrás había una persona que fue capaz de dominar todo Japón él solo porque era extremadamente poderoso, llamado All for One, quien era capaz de robar los poderes de las personas, quedárselos o dárselos a alguien más, cosa que aprovechó para hacer sus maldades. Pero tenía un hermano que pensaba diferente, un hermano que luchaba por la justicia pero quien parecía no tener ningún don especial, por lo que All for One intentó hacerlo fuerte dándole el poder de incrementar su poder con el tiempo, pero no contaba con que su hermano sí tenía un poder, el poder de heredar dones. De esa forma nació el One for All, pasando de persona en persona, acumulando poder para algún día enfrentar al All for One, que de hecho All Might lo enfrentó en la misma pelea donde terminó malherido y pensó que lo había asesinado, pero no, porque sospecha que la Liga de Villanos está siendo guiada por él. Así que le dijo a Deku, anda preparando las nalgas porque si tenés que enfrentarlo te las va a romper seguro. Pero bueno, volviendo con las clases, se acercaba un viaje escolar, pero antes debiera hacer el primer examen, uno escrito y otro práctico, así que todos se pusieron las pilas a estudiar, hicieron los exámenes escritos y pasando al práctico, este consistía en un enfrentamiento entre estudiantes contra profesores, y también el director. Los estudiantes harían grupo de 2 y enfrentarían a un profesor que simularía ser un villano. Tenían dos formas de pasar el examen, escapando atravesando una puerta o poniéndole esposas al profesor. Algunos aprobaron, otros no, pero lo más importante era el enfrentamiento de Deku junto a su rival de la infancia, Bakugo, contra el héroe favorito de ambos, All Might, donde al principio Bakugo no quería trabajar junto al prota, pero después de ver que solo no pueden hacer nada, terminó cediendo y juntos pasaron la prueba. Y de ahí todos se prepararían para el viaje escolar, por lo que se fueron al centro comercial todos juntos a comprar todo lo necesario. Y volviendo con los villanos, Shigaraki recibió a varios miembros nuevos que mencionaré en el siguiente video porque ahora como que no aportan mucho la verdad. Pero de ahí Shigaraki se fue y adivinen a dónde, al centro comercial, y justo se cruzó con Izuku, a quien amenazó con convertirlo en polvo si intentaba algo raro. Y estuvieron hablando un rato, le preguntó de por qué toda la gente ahora está obsesionada con Stein y no con él si se supone que ambos son villanos, a lo que Izuku le dice que al igual que él, Stein admiraba a All Might y que por eso quiere deshacerse de los que no son dignos de llamarse héroes como él, lo que hace que Tomura entienda todo. Le dijo, entonces es culpa de All Might, así que se fue después de decirle que lo dejará vivir por esta vez pensando en que su nuevo objetivo no solo será asesinar a All Might, sino que también exponer lo frágil que es la justicia. De ahí, Deku fue a contarle a la policía, vio a su madre llorando por la preocupación, cosa que lo motivó a seguir creciendo haciéndose más fuerte, pero ahí no termina, sino que sigue en un OVA donde Aizawa presenta un nuevo simulacro que consiste en un Battle Royale por equipos, y se les uniría a un grupo de otra academia de héroes donde hay una mina de lentes, un gordito al que no le gusta pelear, un tipo con la misma personalidad de Bakugo y una vieja amiga de Tsuyu. Y todos terminaron siendo zombies. Esto por culpa del poder del que se parece a Bakugo. Pero bueno, es un OVA, así que no es muy influyente que digamos en la historia principal, así que ahora sí, termina, pero tranquilos porque mañana subiré la tercera temporada, así que suscríbete y báñense. ¡Chao!